Y bueno, seguimos. Qué maravilla esta institución que es el INEGI, ¿no? Que nos permite conocernos mucho mejor como mexicanas y mexicanos. Y otro de los datos que nos arroja el INEGI precisamente tiene que ver con el nivel de consumo privado, ¿sí? Que es justamente esta confianza que tienen las familias para poder invertir más o menos, ¿no? En otros bienes que no necesariamente sean, pues nada más la alimentación y por supuesto los servicios cotidianos. Entonces, dan a conocer cómo es que en el mes de febrero el consumo privado en México se expandió un 1.3% en comparación con enero. Entonces, son 8 meses de avances económicos y yo quiero entender esto mucho mejor, porque evidentemente estos datos, pues siendo positivos, nos ayudan a estarnos replanteando las diferentes dinámicas económicas que estamos viviendo todos los días. Así que qué bueno que ya está con nosotros Luis Miguel González en la línea telefónica. Él es el director del periódico El Financiero, el director editorial, y qué bueno que te tenemos además aquí en Arriba San Luis. Luis Miguel, muchas gracias por aceptar esta conversación. ¿Cómo estás? Hola, muy buen día. ¿Cómo están? Bien, pues te queremos preguntar justamente a partir de estos datos del INEGI, Luis Miguel, si está mejorando la economía, si este incremento, aunque breve, del consumo privado nos puede dar, ¿no? Por ahí una bocanada de aire fresco y pensar en que, pues precisamente a partir del consumo de las personas, podríamos tener algún avance económico en este país. Creo que lo primero es, ¿qué quiere decir este dato del consumo privado? Le ponemos menos cuidado, por ejemplo, que a la inversión, y dentro del PIB el consumo representa la tajada más grande del pastel. 60 y tantos % del PIB, casi 2/3, tiene que ver con consumo. Sí. Decías tú, tiene que ver con confianza, pero también tiene que ver con lo muy básico. Es decir, aquí está en consumo privado literalmente desde una bolsa de frijoles hasta un coche. ¿Qué es lo que nos dice el dato? Febrero es el último registro que tenemos, se produce con un poquito de retraso, un poquito, son un trimestre aproximadamente. Sí. Lo que nos está diciendo es el consumo privado lleva 8 meses consecutivos con pequeños movimientos positivos. Pequeños son más o menos alrededor de 1%. Y hay 3 factores que lo explican, Eva María. Tenemos, número 1, las remesas. Número 2, los programas gubernamentales, la transferencia a adultos mayores, a los jóvenes, digamos, y por supuesto tenemos todo lo que tiene que ver con salarios, masa salarial, le dicen economistas. ¿Qué tan bueno es el dato? Que hoy ya es bueno a secas, porque todavía no recuperamos el nivel que teníamos previo a la pandemia. Estamos todavía 3 puntos porcentuales abajo del nivel de la pandemia. Mucho de la recuperación del consumo tiene que ver con la recuperación de la movilidad como sociedad. Cada vez hay menos restricciones. Yo diría que prácticamente ya no hay ninguna restricción que podamos asociar a emergencia de salud o sanitaria, y eso permite literalmente medir ya la economía en toda su capacidad. Lo que estamos viendo ahorita ya es una economía que puede funcionar con cierta normalidad y que está consumiendo todo lo que puede consumir a partir de lo que el gobierno otorga, a partir de lo que las empresas pagan en forma de salarios y las remesas. Bien. Luis Miguel, qué gusto saludarte, buenos Primero días. yo me tengo que disculpar con Luis Miguel, que a mí todavía no me llega la cafeína a las dendritas, ¿no? Dije que Luis Miguel era director del Financiero y por supuesto que es director editorial del Economista. Una disculpa, Luis Miguel, por No te preocupes, el lapsus. Bien, ahora sí, por favor, Jesús. No, a ver, Luis Miguel, qué gusto tenerte aquí. Otra vez, hay varios asuntos que tienen que ver con este asunto, con este tema del consumo, ¿no? Primero, hay un consumo informal que no se registra. O sea, hemos visto cómo crece la informalidad en este país, cómo, por ejemplo, ha habido regiones que han detonado su economía a través del dinero del narcotráfico. Hay que decirlo así, con esas
con todas sus letras, ¿no? ¿Hasta dónde o con el tema de las famosas remesas, eso le da a la gente dinero que no entra dentro de los conductos formales de la economía, se contabiliza, pero ¿hasta dónde se registra dentro del Producto Interno Bruto de una manera adecuada esa clase de condiciones, Luis Miguel? La pregunta es buenísima. Diría, sí se registra, probablemente no en toda su dimensión. Me refiero, hay que distinguir, y me parece bien como planteas la pregunta, hay que distinguir informalidad legal e informalidad criminal, si claro. Se puede decir así. Es decir, si una señora pone un puesto de quesadillas afuera de su casa, o de tlayudas en el aeropuerto. Bueno, tlayudas en el aeropuerto, es informal, pero nadie en su sano juicio diría, esta señora es, pues literalmente es una criminal o merece incluso sanción. En cualquier caso, diríamos, el reto de política pública es ayudarla a salir adelante y que eventualmente pague impuestos. Las actividades criminales sí se miden indirectamente, porque en algún momento tocan una parte de la economía legal y en ese momento aparece el registro. Decía María al principio, el INEGI es una maravilla, y yo diría, por supuesto, es tan bueno que puede hacer mediciones a partir de una economía tan peculiar como es la economía mexicana. Y peculiar quiere decir, pues 56% de la población trabaja en la informalidad, y como bien apunta tu pregunta, una parte de esta informalidad pues literalmente es negra al cuadrado o francamente criminal. Y no nada más es el narco, sí. Luis Miguel, es giros negros, casas de masaje, y el robo de los políticos también entraría aquí. Por supuesto, digamos. Por supuesto. Extorsión, que no siempre son de bandas criminales, también hay de los administradores públicos extorsionan, ¿verdad? En ese contexto, ¿cómo se mide? Pues en el momento en que toca alguno de los canales de la economía formal, literalmente, pues también los narcos compran coches, pero también compran papitas, también van a un restaurante. Lo que hace el INEGI, obviamente, no es medir absolutamente todo, sino lo que tiene son muestras representativas. Cómo está comportando el consumo en mercados informales, cómo está comportando el consumo en tiendas de abarrotes, cómo está conformando el consumo en tiendas formales, y a partir de esa muestra, que es consistente con el tiempo, dice, tenemos un aumento, tenemos una disminución. No sé si contesté, perdón. Sí, perfectamente bien. Sí, Luis Miguel, a ver, y esto finalmente, por supuesto, ¿cómo lo estamos percibiendo la ciudadanía en general? O sea, yo sé que este índice es muy bajito, pero ¿será que alcanzamos a sentirlo en nuestros bolsillos? Ahora sí, tengo la impresión que lo hemos comentado muchísimo. No es lo mismo cómo lo percibe alguien en San Luis que cómo lo percibe alguien en Ciudad de México, claro, en Tijuana. Yo diría, creo que lo que sí normalmente no reflexionamos, y estoy hablando desde un medio de la Ciudad de México, es hasta qué punto siempre que tocamos un tema de lo económico hablamos de promedio. Tenemos, por decirlo de alguna manera, zonas que están registrando un crecimiento muy interesante. Claramente es el caso de Tabasco por la construcción de Dos Bocas, ya veremos después de Dos Bocas qué pasa. Tenemos regiones del país que están teniendo muchísima dinámica, yo diría fundamentalmente ciudades de frontera, Tijuana, Piedras Negras, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, el Bajío en general es muy dinámico, y tenemos unas partes del país, incluyendo zonas muy grandes de la Ciudad de México, que no están teniendo una actividad económica tan vigorosa como
como se debería. Entonces yo diría, no hay manera, la cifra de consumo en agregado nos dice el paciente se va recuperando poco a poco, pero dentro de eso tenemos una enorme variación. Decías tú al principio, cuando abrías el tema, Eva María, es un indicador positivo y que nos da un poquito de esperanza de que la cosa va mejorando. Yo diría sí, como siempre con el tema del consumo, México tiene una economía que genera mucho empleo, pero empleo de muy baja calidad. Entonces, quien gana el mínimo le está yendo mejor, pero para muchas empresas el aumento de los salarios mínimos no significó que todos los salarios aumentaran con el mínimo, no lo puede sostener, y tenemos una categoría de gente que gana menos de 3 salarios mínimos, pero más de 1, que simplemente son los que están padeciendo más, por ejemplo, el aumento de los precios. Pues está la reflexión para poder entender cuál es el contexto en este instante de lo que está pasando en la economía. La inflación ahí está, también es un factor. Hay unos productos que están por las nubes, hay otros productos que están bajando. Ayer se dio justamente la información al respecto. Destaca el aguacate, que está en un nivel carísimo, tremendo, ¿no? Y hay otras cosas que bajaron, incluyendo la electricidad. Sí. El jitomate bajo de precio, sí, por ejemplo. Bueno, querido Luis Miguel, gracias por estar con nosotros. Muy buen día, gracias a ustedes. Un abrazo, Luis Miguel, muchísimas gracias.